Buenos días, feliz año. Este es el primer webinar del año en el cual vamos a estar continuando precisamente revisando las tecnologías de Huawei Cloud. Si recuerdan o si estuvieron presentes el webinar pasado, estuvimos revisando los servicios de persistencia de storage, ¿no? Que es precisamente toda la capa de lo que es, por ejemplo, storage de bloque, storage de objeto, storage, por ejemplo, para compartición de archivos, etcétera, ¿no? Y siguiendo en este mismo orden de ideas, el día de hoy vamos a presentar las soluciones que actualmente tenemos para bases de datos, ¿no? Que es otro tipo de persistencia, ¿no? Esta es persistencia de datos, ¿no? Como tal, Huawei actualmente tiene varias soluciones para todo lo que es la parte precisamente de manejo de bases de datos. Y quisiera comenzar platicando un poco sobre por qué o cuál es el problema que, digamos, venimos a solucionar con el tema de las bases de datos en la nube, ¿no? En esta tabla podemos ver una pequeña comparación entre diferentes tipos de bases de datos, lo que sería, por ejemplo, una base de datos on-premise en tu data center, o una base de datos, digamos, instalada sobre una máquina virtual que tú compraste en el cloud y tú estás administrando, ¿no? Aquí, en verde, podemos ver, por ejemplo, todas las cosas que nosotros tenemos que administrar, ¿no? En el dado caso, por ejemplo, de una base de datos tradicional, pues bueno, nosotros tenemos que ver la optimización de la aplicación, ver si la base de datos es elástica, o sea, poder, digamos, crecer la base de datos en determinado momento, lo cual, digamos, cuando nos vamos a un esquema de hardware resulta ser a veces complejo, ¿no? Tenemos que diseñar nosotros los esquemas de alta disponibilidad que esta base de datos va a ocupar. Tenemos que ver precisamente también cómo nosotros vamos a hacer los backups, cómo vamos a hacer la restauración de las diferentes bases de datos. Si nosotros, por ejemplo, vemos que en esta base de datos existen, digamos, por ejemplo, algún parche o algún tipo, por ejemplo, de vulnerabilidad crítica a resolver, pues tenemos también nosotros que darnos cargo de esta parte. Tenemos que instalarla, todo lo que es el mantenimiento y la instalación del sistema operativo, el deployment y el mantenimiento, revisar precisamente toda la infraestructura que se requiere, por ejemplo, dentro del centro de datos, que exista suficiente energía en el rack, exista, por ejemplo, suficiente poder de aire acondicionado, suficiente poder dentro de ese rack, ¿no? Entonces, normalmente una base de datos hospedada en casa suele ser, digamos, un tema bastante pues costoso, ¿no? Sin embargo, también hay sus casos en específico, sobre todo en temas de compliance, en el cual, por ejemplo, es una buena opción, ¿no? Sin embargo, es, digamos, una opción que incluye, digamos, mucho de lo que sería trabajo manual para el tema precisamente de despliegue de bases de datos, ¿no? Luego, tenemos el segundo esquema, ¿no? Donde ya nosotros tenemos bases de datos en la nube, ¿no? Aquí en este esquema nosotros tradicionalmente lo que hacemos es, pues vamos a nuestro portal de cualquier, digamos, sistema de virtualización o en dado caso que ya estemos usando Cloud y adquirimos una máquina virtual, ¿no? En esta máquina virtual, básicamente lo que nosotros hacemos es instalar la base de datos, ¿no? En este caso, como nosotros vemos, básicamente todo lo que es la parte precisamente de la administración de la base de datos, como es la optimización de la aplicación, el escalamiento, la alta disponibilidad, sigue siendo responsabilidad de nosotros como operadores o de nosotros precisamente como usuarios, ¿no? Y la parte que queda delegada precisamente hacia la parte de cloud es todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, todo lo que tiene que ver precisamente con el tema de deployment, todo lo que tiene que ver precisamente con el tema de infraestructura, ¿no? De esta manera, pues ya manejamos, digamos, menos cosas por nosotros. Sin embargo, sigue habiendo, digamos, una dependencia que la base de datos sigue teniendo, digamos, de lo que serían los administradores de bases de datos, ¿no? Es por eso que precisamente Huawei lanza sus bases de datos en la nube, ¿no? Este esquema que precisamente, si nosotros lo queremos ver de esta manera, lo que nos facilita es precisamente la administración y la operación de las mismas, ¿no? Como tal, dentro de los esquemas de bases de datos en la nube, lo único o la única responsabilidad del usuario o del DBA es básicamente la optimización de la aplicación, ¿no? La optimización, por ejemplo, de lo que serían nuestras tablas, la optimización de lo que sería, por ejemplo, nuestro uso como tal de la base de datos, ¿no? Todo lo que se refiere a la escalabilidad, a la alta disponibilidad, al backup, a todo lo que sería el parcheo de vulnerabilidades y mantenimiento, queda, digamos, en responsabilidad de lo que sería el cloud, ¿no? El Huawei Cloud, ¿no? Lo que básicamente nos está ayudando precisamente este esquema es a reducir el costo total precisamente que tenemos sobre una base de datos y también nos ayuda precisamente a liberar, digamos, tiempo de lo que sería la administración de nuestros diferentes recursos humanos dentro de la
organización, ¿no? En esta parte me gustaría presentarles un poco las opciones que actualmente tenemos en Huawei Cloud. Actualmente Huawei tiene diferentes soluciones para todo lo que es la parte de manejo de datos, ¿no? Lo que estamos viendo el día de hoy es lo que se refiere a lo que sería la parte de bases de datos transaccionales, ¿no? O la parte precisamente que sería de, correspondiente a lo que sería bases de datos ACID y a las bases de datos no SQL, ¿no? En esta parte en verde nosotros podemos ver las bases de datos que actualmente tenemos disponibles dentro de América Latina y la parte azul son tecnologías con las cuales Huawei cuenta, sin embargo todavía no están totalmente disponibles en América Latina, ¿no? En esta parte de las bases de SQL nosotros podemos hospedar, por ejemplo, MySQL, PostgreSQL Server y SQL Server, digamos, con la compatibilidad de Microsoft, ¿no? Y en la parte de NoSQL Server tenemos un producto en específico que se llama Document Database Service, que básicamente este Document Database Service está basado en lo que sería la parte de MongoDB, ¿no? Para nosotros poder, digamos, hospedar documentos directamente dentro de lo que sería la base de datos de NoSQL, ¿no? La diferencia principal es que las bases de datos SQL o las bases de datos transaccionales utilizan el modelo de Query SQL o de manejo de lenguaje SQL para inserciones, para borrar, para crear tablas, etcétera, que es, digamos, un lenguaje estructurado para el manejo de información en base de datos. Y en el caso de las bases de datos no SQL, manejan otro esquema que es referente, digamos, hacia data no estructurada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos SQL, creo, por ejemplo, una tabla. Esta tabla, todas las veces que yo haga, digamos, una inserción dentro de la misma, va a tener, digamos, la misma estructura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bases de datos no SQL, la estructura puede cambiar, ¿no? Si una tabla SQL tradicional tiene, por ejemplo, 10 campos, siempre que se cree un nuevo registro van a existir esos 10 campos, aunque alguno de ellos esté vacío, ¿no? En el caso de las bases de datos no SQL, una, digamos, de las características es que, por ejemplo, a veces nosotros podemos ingresar 15 campos, a veces podemos ingresar 20, a veces podemos ingresar 12, ¿no? Y cada uno de ellos precisamente es indexado, o mejor dicho, la indexación es por medio, digamos, de un índice, y en el caso, por ejemplo, de las bases no SQL, digo SQL, en este caso nosotros podemos hacer, digamos, búsquedas en específicas por campo, dependiendo de, digamos, también, no solamente de los índices, ¿no? Dentro de esta parte también nosotros actualmente contamos con algunos servicios que complementan lo que sería la oferta de Huawei Cloud en cuanto a la parte de bases de datos, ¿no? Como es un Distributed Database Middleware, que sirve para hacer, digamos, o manejar diferentes réplicas o clusters dentro de lo que sería la parte de bases de datos SQL. Manejamos también lo que sería un esquema de replicación de bases de datos. Este es excelente, sobre todo para el tema de migraciones. Aquí un punto bastante importante que me gustaría mencionar es, normalmente, digamos, en un esquema de migración hacia la nube, una de las cosas que en cuanto se migra a la nube, todo lo demás empieza a resultar más sencillo de migrar, son las bases de datos, ¿no? Y una de las cuestiones que Huawei precisamente quiere ayudar en esta parte es a la migración de bases de datos, ¿no? Para ayudar en el proceso de cloudificación. Tenemos también como tal un servicio que se llama Data Admin Service. Este Data Admin Service básicamente lo que hace es funcionar como una interfaz de administración gráfica para lo que sería las diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, con base en lo que acabamos de revisar, la agenda del día de hoy va a ser bastante sencilla. Vamos a revisar nuestro Relational Database Service for MySQL. También vamos a revisar RDS for SQL Server para Postgres. Vamos a ver un pequeño overview sobre Data Document Service. Y al final vamos a ver un poco las características del servicio de Data Replication Service, ¿no? Al final de la presentación vamos a ver una pequeña demostración sobre los diferentes servicios que tenemos, ¿no? Bien, empezando por la parte de Relational Database Service, ¿cuáles son, digamos, algunas de las ventajas que nosotros tenemos, ¿no? Aquí un punto que me gustaría mencionar, digamos, la gran diferencia entre una máquina virtual que tiene precisamente instalado todo lo que sería la parte de MySQL y una instancia de Relational Database Service son básicamente el tema de la administración, ¿no? En la máquina virtual como tal, nosotros tenemos que administrar todo, instalar la base de datos, configurarla, etcétera.
Y cuando nosotros creamos un Relational Database Service, lo que obtenemos es una IP y un puerto, ¿no? Y desde esta IP y el puerto, nosotros lo único que tenemos que hacer es conectarnos utilizando el cliente de nuestra preferencia y pues empezar, digamos, a consumir como tal la base de datos, ¿no? En esta parte, digamos, dentro de la parte de la consola de Relational Database Service, nosotros tenemos como tal el acceso a la aplicación, como comentaba el IP y el puerto. Y aquí tenemos, digamos, diferentes opciones para lo que sería, por ejemplo, el manejo de los datos, ¿no? Podremos manejar, digamos, el escenario tradicional, en el cual nosotros nada más tenemos una instancia y esta instancia directamente hace, digamos, el almacenamiento de toda nuestra información, ¿no? Sin embargo, tenemos también otros, digamos, esquemas, ¿no? Podemos generar, por ejemplo, una instancia o una base de datos en primario y stand-by, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Normalmente este es el esquema que nosotros manejamos para alta disponibilidad, en el cual nosotros tenemos una IP y un puerto que básicamente está correspondiendo a lo que sería la base de datos MySQL. Sin embargo, si esta base de datos primaria por alguna razón llegase, digamos, a crashar o llegase a haber, digamos, algún tema de algún desastre, automáticamente la instancia que está en stand-by tiene toda la información disponible de la instancia primaria, ¿no? Entonces puede ser fácilmente un failover de lo que sería la base de datos, ¿no? Reduciendo bastante lo que sería precisamente el tema de alta disponibilidad, ¿no? Incluso este tema de replicación lo podemos hacer entre zonas de disponibilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile o en el caso de Brasil, donde tenemos dos zonas de disponibilidad, podríamos incluso hacer la replicación de esta base de datos en dos data centers diferentes de Huawei Cloud, ¿no? En cuanto precisamente lo que sería el tema de la distribución de la información, suele suceder que tenemos nosotros algunos esquemas en los cuales tenemos bases de datos altamente transaccionales, ¿no? Y hay muchas veces en que algunas aplicaciones son demasiado demandantes en lo que sería el performance para ciertas tareas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, digamos, herramientas de ETL, herramientas, por ejemplo, digamos, que requieren, digamos, un gran poder para lo que sería el procesamiento o, digamos, unificación de datos, ¿no? En este caso, una de las mejores soluciones y más probadas para lo que sería precisamente este problema de alta disponibilidad en la industria es lo que se le conoce como read réplicas. Básicamente, lo que nosotros tenemos en este esquema es que tenemos nuestra base de datos primaria, ¿no? La que está recibiendo todos los inserts, la que está recibiendo toda la información, ¿no? Una vez que, digamos, esa es, digamos, nuestra base de datos productiva, ¿no? Donde se está escribiendo todo, ¿no? Sin embargo, si nosotros necesitamos un esquema de reporteo, normalmente si nosotros hacemos las mismas queries en la misma instancia, va a reducir un poco el performance. Entonces, lo que nosotros podemos generar es una réplica de esta base de datos que tenga nada más, digamos, lo que sería la información sin la capacidad de hacer el insert, ¿no? Sin la capacidad de ingresar más datos, ¿no? Lo cual sirve perfectamente para hacer, digamos, consultas, ¿no? De lo que sería, por ejemplo, este tema de reporteo. Así, digamos, la base de datos primaria no se ve, digamos, afectada directamente en performance y las bases de datos que, digamos, estén destinadas, por ejemplo, para el tema únicamente de lectura, van a tener todo ese performance predestinado precisamente para el tema de lo que sería, pues, su tarea en específica, ¿no? Como mencionaba sobre el tema precisamente de la alta disponibilidad, no solamente funciona dentro del mismo data center, sino podemos manejar en diferentes zonas de disponibilidad, mejorando precisamente lo que sería nuestra estrategia de alta disponibilidad para la base de datos, ¿no? De igual manera, las réplicas que nosotros podemos crear directamente para una base de datos en MySQL son bastantes, ¿no? Dentro de esta parte soportamos hasta 5 bases de datos en réplica para diferentes tipos de lo que sería replicación, ¿no? Lo cual precisamente nos permite, pues, tener un mejor performance, ¿no? De igual manera, el costo precisamente de las bases de réplicas es menor al de las bases de datos primarias, debido a que no está, digamos, como que destinadas a ser para un tema precisamente totalmente productivo, ¿no? En esta parte de lo que tenemos nosotros como ventaja sobre la parte de Relational Database Service para MySQL es que nosotros tenemos un tema de escalado en línea, ¿no? Digamos que nosotros empezamos a tener en nuestra base de datos primaria, digamos, algún tema precisamente de alto tráfico, ¿no? Que requiere precisamente un alto performance, ¿no? Nosotros podemos hacer la escalabilidad directa de lo que sería nuestra base de datos con solamente unos clics y la base de datos estando en línea, ¿no?
De igual manera, en cuanto al storage, nosotros podemos, digamos, escalar directamente el storage directamente sin apagar la base de datos. Como les comentaba, todo esto está ya, digamos, manejado por lo que sería la parte de Huawei Cloud, ¿no? Todo lo que sería el tema precisamente de búsqueda de logs, todo lo que sería precisamente lo que es el análisis de los queries que están, digamos, funcionando lentos dentro de la base de datos y la auditoría también queda manejada en lo que sería la parte de Huawei Cloud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esquemas en los cuales el storage lo podemos soportar hasta, por ejemplo, de 4 terabytes para este tipo de bases de datos. Y pues, digamos, una de las grandes ventajas es que podemos, digamos, ir analizando precisamente cómo nuestra base de datos se comporta para nosotros poder directamente encontrar, digamos, una solución ante, digamos, un bajo performance dentro de lo que sería la solución, ¿no? Otra, digamos, de las características que tenemos es lo que se le conoce como Point in Time Restoration. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como tal, la parte de Relational Database Service para MySQL maneja como tal la parte de backups, ¿no? Estos backups funcionan de dos maneras. Podemos hacer backup a nivel de lo que sería el storage, a nivel de block storage, o sea, el disco que está tachado directamente a la máquina virtual, o podemos hacer, digamos, un backup de lo que sería el log binario, ¿no? De lo que sería precisamente los dumps directamente de la base de datos en el log binario de transacción de la base de datos, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite básicamente nosotros poder restaurar directamente la base de datos a un punto en el tiempo, ¿no? Digamos que por alguna razón, no sé, tal vez ingresa alguien con poco conocimiento, digamos, a la empresa y que, bueno, en este caso no debería tener acceso a la base de datos productiva, pero puede llegar a pasar y hace, por ejemplo, un delete somewhere en el cual, digamos, borra todos los registros de una tabla, ¿no? En esta parte, el Point in Time Restoration nos podría ayudar, ¿no? Porque nosotros podemos detectar, podemos preguntar a la persona, ok, ¿a qué hora corriste ese comando? No, pues lo corrí a las 10 de la mañana, un lunes, ¿no? Estaba muy creativo, ¿no? Y en esta parte nosotros lo que podemos decir, ok, entonces eso quiere decir que si yo regreso a la base de datos a las 9:30 voy a tener, digamos, la mayor parte de la información disponible, ¿no? Para, digamos, nosotros poder, digamos, restaurar la base de datos o esa tabla en específico, dado caso de que suceda, digamos, un desastre, ¿no? Esto es, digamos, bastante útil cuando, por ejemplo, nosotros tenemos lo que sería, pues, algunos temas en cuanto a la retención de datos, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, para temas de auditoría, etcétera, ¿no? Ahora, como tal, no solamente manejamos bases de datos open source como MySQL y Postgres, también manejamos bases de datos, digamos, en este punto licenciadas, como por ejemplo lo que es SQL Server. Sabemos que es una de las bases de datos más utilizadas en el mundo, digamos, a nivel enterprise. Y actualmente nosotros ofrecemos también lo que sería la parte de Relational Database Service utilizando el esquema o utilizando el motor de Microsoft SQL Server, ¿no? Aquí básicamente lo que nosotros tenemos es la posibilidad precisamente de colocar instancias que cumplen, digamos, con las mejores prácticas como tal de instalación de la base de datos de Microsoft en el cloud, ¿no? Y una de las grandes ventajas que tenemos, al igual que todos los servicios de Huawei, es utilizando las capacidades superiores que tenemos actualmente en lo que sería la parte de hardware, podemos incrementar el performance bastante, ¿no? Actualmente soportamos hasta 1 millón de transacciones por minuto. Básicamente, si nosotros aquí podemos ver un testing utilizando un SQL Server 2014 Enterprise Edition y podemos ver que básicamente en esta parte Huawei tiene un muchísimo mejor performance, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la solución como tal de SQL Server cumple, digamos, con todos los requisitos de Microsoft en cuanto a temas de compliance, pero precisamente en esta parte tiene un muchísimo mejor performance en lo que es precisamente el desempeño como tal de la base de datos, ¿no? Actualmente tenemos varias versiones precisamente del SQL Server. Normalmente las que tenemos son, digamos, las más versiones, las más actuales y más que nada, digamos, esto tomando en cuenta las que tienen soporte, ¿no? Dentro de esta parte nosotros contamos con diferentes versiones. Este es, digamos, bien sabido de todos los administradores de bases de datos de Microsoft que existen diferentes tipos de versión para este tipo de base de datos, como por ejemplo la Web Edition, Standard Edition o Enterprise Edition.
y obviamente cada una de ellas tiene un costo diferente, ¿no? Entonces, dependiendo o digamos del requerimiento que tengan las diferentes empresas o los diferentes clientes, nosotros podemos, digamos, ofrecer diferentes tipos de servicios en lo que sería el Microsoft SQL Server, ¿no? Actualmente soportamos, digamos, en versiones hasta 60 vCPUs y 512 GB de RAM, o sea, una máquina, digamos, enorme precisamente para lo que sería la administración de bases de datos, y soportamos las versiones de SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016 y 2017, ¿no? Esto teniendo, digamos, todas las ventajas que tiene precisamente la administración por medio de la plataforma de Relational Database Service, ¿no? En esta parte, el funcionamiento de lo que sería la parte de alta disponibilidad lo manejamos de manera similar a como lo manejamos precisamente en la parte de MySQL, ¿no? De hecho, MySQL, Postgres y SQL Server manejamos el esquema de primary y standby para el tema de alta disponibilidad, ¿no? Como ya les había comentado, es una base de datos primaria. En dado caso de que suceda un desastre, podemos precisamente restaurar, digamos, en el sitio secundario, y podemos manejar diferentes réplicas para lo que sería precisamente el tema de lectura de lo que sería la base de datos, ¿no? En esta parte del primary standby podemos ofrecer un recovery time objective bastante cercano a cero, ¿no? Digamos, en lo que sería el funcionamiento y sin pérdida de datos, ¿no? Ahora, para lo que sería, digamos, la última parte de lo que es, digamos, Postgres SQL Server, nosotros lo utilizamos en diferentes, digamos, esquemas, ¿no? Si nosotros queremos verlo de cierta manera, MySQL, digamos, es una base de datos que nació más diseñada hacia lo que sería la web, ¿no? Como tal, MySQL suele ser, digamos, el backend de muchas aplicaciones web, por ejemplo, WordPress, PrestaShop, por ejemplo, muchas aplicaciones que, digamos, suelen ser aplicaciones web, ¿no? En el caso de SQL Server, es una base de datos más orientada a lo que sería el tema de soporte enterprise por parte de Microsoft, ¿no? En esta parte, por ejemplo, podemos ver muchas aplicaciones de Microsoft que dependen directamente de Microsoft SQL Server, o algunas aplicaciones de terceros que tienen como tal, digamos, soporte para Microsoft SQL Server, ¿no? Por mencionar algunas de terceros, digamos, SAP Business One tiene el soporte para Microsoft SQL Server como, digamos, un esquema de transacción, ¿no? Y dentro de lo que sería las aplicaciones altamente transaccionales, nosotros tenemos diferentes esquemas, ¿no? En otra sesión vamos a revisar todo lo que sería el esquema de Data Warehouse de Huawei y todo lo que sería el esquema de Big Data de Huawei, ¿no? Sin embargo, nosotros ofrecemos diferentes esquemas, por ejemplo, para la migración de algunas bases de datos a lo que sería Postgres SQL, ¿no? ¿Por qué? Porque Postgres SQL, a pesar de, digamos, ser un proyecto open source, o siendo, digamos, un proyecto open source, ha demostrado uno de los mejores performances en la industria y compatibilidad con muchísimas funcionalidades a nivel enterprise para precisamente el manejo de datos, ¿no? Desde esta parte, nosotros lo que hicimos con lo que es el tema de Postgres SQL es tomar como tal el proyecto y hacerle varios enhancements para lo que sería precisamente el tema de manejo de la misma, ¿no? Pero como tal, como les comentaba, ¿no? Una de las cuestiones más importantes respecto a Postgres SQL Server es que tiene una alta fiabilidad, ¿no? Es una de las bases de datos con una mejor consistencia e integridad dentro de los esquemas SQL, ¿no? Como tal, Postgres tiene diferentes data types, a diferencia, por ejemplo, de MySQL o Microsoft SQL Server. En el caso, por ejemplo, específico de Postgres, nosotros podemos manejar diferentes tipos de objetos, ¿no? Existen, por ejemplo, varios plugins donde, por ejemplo, nosotros podemos, digamos, integrarlo directamente con el tema, por ejemplo, de blockchain o con, por ejemplo, digamos, volverlo una base de datos columnar, ¿no? Lo cual, digamos, nos da mucha flexibilidad para el manejo de cualquier tipo de información, ¿no? Ya sea estructurada, ya sea no estructurada. Postgres como tal tiene también, por ejemplo, un plugin que es, digamos, por ejemplo, para hacer bases de datos geoespaciales. Estas bases de datos geoespaciales básicamente lo que sirven es para almacenar coordenadas, ¿no? Entonces,
tiene, digamos, como que bastantes ventajas en lo que, o bastante flexibilidad en lo que sería precisamente el tema de almacenamiento de datos, ¿no? Y pues obviamente, digamos, una arquitectura abierta en la cual, digamos, se soporta diferentes funciones, operadores, índices, lenguajes de programación, y tiene Postgres incluso su propio lenguaje de programación para, digamos, manejar esquemas más complejos. Tiene esquemas de seguridad bastante granulares para lo que es precisamente el tema de optimización de lo que sería el performance de la base de datos. Maneja también actualmente un excelente performance en lo que es el tema de indexación de información, en lo que sería precisamente el tema de queries. Como comentaba, tiene diferentes tipos de fuentes de datos, como puede ser JSON, XML, por ejemplo, digamos, data geoespacial, e incluso podemos generar índices con base en esta parte, ¿no? Y pues tiene, digamos, un excelente poder en lo que sería la concurrencia, ¿no? Por esta parte, digamos, nosotros estamos tomando como tal el motor de Postgres para diferentes ejemplos, ¿no? Cuando toquemos la parte de lo que sería Big Data, o cuando lleguemos al webinar de lo que sería Big Data, les voy a platicar de un producto que Huawei hizo con base en Postgres, que básicamente nosotros lo utilizamos como un multiparalleling database, ¿no? Sin embargo, esa es una sesión para otro día. Pero regresando, digamos, precisamente al tema de Relational Database Service para Postgres, nosotros manejamos actualmente el esquema, digamos, dentro de lo que sería Postgres, similar a como lo manejamos, por ejemplo, en las instancias de MySQL o SQL Server, ¿no? Tenemos una instancia primaria y una instancia standby, desde las cuales podemos nosotros sacar backups. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la capacidad, digamos, de hacer replicación porque digamos el motor de Postgres a nivel, por ejemplo, de datos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una característica bastante importante, ¿no? En los esquemas precisamente de monitoreo también nosotros podemos, digamos, tener todas las capacidades para revisar queries por segundo o para revisar, por ejemplo, digamos, diferentes transacciones que se tienen. Contamos también, por ejemplo, con el tema de backup and restoration, el tema, por ejemplo, de log management dentro de la base de datos como tal. Y pues hay bastantes parámetros de configuración que se pueden tener dentro de las bases de datos de Postgres y sobre RDS, ¿no? Básicamente, todo el esquema que nosotros podríamos configurar directamente en nuestro Postgres, podemos, digamos, configurarlo utilizando RDS, ¿no? Como tal, sabemos que una de las bases de datos que no cubrimos precisamente en esta parte son los esquemas precisamente de Oracle. Ese esquema lo vamos a, o digamos, en el caso, por ejemplo, de los Data Warehouse de Oracle, los vamos a dejar precisamente para la sesión de Big Data y Data Warehousing. Pero actualmente nosotros tenemos un esquema para bases de datos, digamos, bueno, el esquema, por ejemplo, de Data Warehousing y de Big Data y de precisamente Oracle para Data Warehouse, es, digamos, un esquema diferente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Oracle tiene otras bases de datos más pequeñas que ellos también rediseñaron precisamente para lo que es el tema, por ejemplo, de utilización en el web o utilización, digamos, en el cloud, ¿no? Y sobre esta parte, al ser que Postgres tiene, digamos, tantas opciones de configuración en lo que sería precisamente el manejo de los datos, tenemos diferentes esquemas nosotros, por ejemplo, para hacer las migraciones directamente de una base de datos de Oracle hacia una base de datos Postgres SQL, ¿no? ¿Qué es lo que nos facilita esto? Bueno, como todo mundo sabe, obviamente, digamos, en el esquema de Oracle, nosotros tenemos que pagar por el licenciamiento de la base de datos para, digamos, tener, digamos, acceso a la base de datos, ¿no? Y en el caso de Postgres, nosotros, al ser, digamos, un componente open source, los, digamos, costos se reducen bastante en lo que sería precisamente el tema de, pues, manejo de la base de datos o digamos, como tal, el tener la base de datos, ¿no? Y desde este punto nosotros ofrecemos la opción de hacer una migración directamente desde una base de datos Oracle hacia lo que sería una base de datos Postgres dentro de Huawei Cloud, ¿no? Todo esto lo utilizamos utilizando un servicio que se llama Data Replication Service, que básicamente lo que nos hace es migrar las tablas y mucha de la, digamos, lógica, si nosotros, por ejemplo, tenemos algunos store procedures o algunas funciones ya definidas dentro de la base de datos de Oracle, hacia lo que sería Postgres, ¿no? Y garantizamos un performance excelente en esta parte para digamos, el uso de la información, ¿no?
Ahora, antes de pasar a explicar precisamente cómo funciona el servicio de Data Replication Service, me gustaría tocar, digamos, como que el último esquema que tenemos de base de datos de Huawei Cloud en América Latina, que es el Data Document Service, ¿no? En esta parte de Data Document Service, ¿cuáles, digamos, las ventajas que tenemos o las, digamos, pues sí, diferentes capacidades que nosotros tenemos dentro de la arquitectura, ¿no? Bueno, antes, digamos, de pasar a lo que serían las ventajas, me gustaría platicarles un poco sobre por qué existen las bases de datos orientadas hacia documentos, ¿no? O lo que se le conoce como NoSQL, ¿no? Resulta ser, o bueno, no resulta ser, básicamente nosotros, como sabemos, todas las bases de datos provienen, digamos, de un esquema o, digamos, de un, pues sí, de un estándar definido internacionalmente para lo que sería de las bases de datos que se le conoce como ACID, ¿no? Que es básicamente consistencia, bla, 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 etcétera, ¿no? Que tiene, digamos, todas estas capacidades para que una base de datos pueda ser full SQL, ¿no? Que es básicamente que se pueda, digamos, garantizar la consistencia de los datos, ¿no? El problema, digamos, de estas bases de datos es cuando nosotros empezamos a entrar en esquemas georreplicados, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros tener la consistencia de un esquema SQL tradicional resulta ser complicado debido a la naturaleza precisamente de las bases de datos SQL, ¿no? Que en determinado punto tiene que llegar a haber, digamos, consistencia. Entonces, en esta parte básicamente surgen las bases de datos orientadas a documentos o no SQL como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas bases de datos nosotros podemos tener precisamente la base de datos replicada y en algún punto del tiempo vamos a tener la consistencia como tal, ¿no? Lo cual nos permite precisamente hacer una mejor georreplicación de lo que serían las diferentes bases de datos, ¿no? Ya después, digamos, como beneficio o adicional o digamos un punto bastante interesante que adoptaron, digamos, bastante gente, sobre todo, digamos, los que somos millennials, es que, bueno, hay gente a la que no le gusta el SQL o que nunca aprendió SQL, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los front-end developers, ¿no? Y en esta parte, precisamente, Mongo aprovecha como que esta corriente en la cual, por ejemplo, un desarrollador, por ejemplo, que utiliza JavaScript, etcétera, no es tan familiar con el lenguaje de SQL, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que utilizan ellos? Ellos utilizan precisamente un estándar que se parece a JSON. JSON, que es precisamente el estándar para pues, manejo de información en la web, ¿no? Entonces, dentro de la parte de Mongo, tú puedes ingresar, por ejemplo, un objeto JSON o dentro de la parte de Document Database Service, tú puedes ingresar un objeto JSON como si fuera, por ejemplo, un modelo de Angular, como si fuera, por ejemplo, un modelo de React, etcétera, ¿no? Lo cual, digamos, facilita mucho la interoperabilidad, digamos, con lo que sería la parte web. No utilizas como tal SQL dentro o lo que sería precisamente la administración de la información, ¿no? Otro, digamos, de los temas es que en esta parte tenemos, digamos, data no estructurada precisamente para el manejo de la información, ¿no? Entonces, un JSON puede tener, digamos, una estructura en el primer insert y tener una estructura totalmente diferente en el segundo insert, ¿no? Lo cual en determinado punto puede traer, digamos, problemas en, digamos, la consistencia de los datos, pero está diseñado precisamente para que se maneje así en el punto de que existe data no estructurada que tal vez en algún punto necesite ser, digamos, analizada para poder, digamos, estructurarlo y pasar a una base de datos transaccional tradicional, ¿no? En esta parte como tal, ya pasando a lo que sería Document Database Service, nuestro Document Database Service está basado, digamos, en el motor de Mongo, por lo cual sigue utilizando JSON. Bueno, en el caso de Mongo se llama Bison, pero es básicamente la misma estructura de JSON. Y tenemos 100% de compatibilidad con lo que sería la arquitectura de Mongo, ¿no? Entonces, de tal manera que si en algún punto tú estás utilizando una base de datos de Mongo, quieres migrarte a Data Document Service, puedes hacerlo, ¿no? Tenemos tres arquitecturas en esta parte, que es básicamente la generación de un clúster, que era lo que comentaba hace unos minutos sobre el tema precisamente de replicación de datos. Tenemos un esquema similar al Active Standby, que manejamos en RDS, pero debido, digamos, a la nomenclatura de Mongo, aquí se llama Replica-C, y manejamos el esquema Single Node, que es básicamente una base de datos, pues, solita, ¿no? Tenemos también esquemas de alta disponibilidad entre zonas de disponibilidad,
alta disponibilidad o alta, digamos, disponibilidad de lo que serían los datos. También manejamos, por ejemplo, el tema de backups automáticos o manejo automático o restauración automática de bases de datos. Las diferentes capas que tenemos actualmente en todo lo que sería la parte de Huawei Cloud en cuanto a seguridad, en cuanto a conexión. Podemos hacer manejo, por ejemplo, de certificados SSL de la base de datos, encripciones de disco, etcétera. Y pues también tenemos integrada todo lo que sería la parte de management y monitoring de lo que sería la solución como tal, ¿no? En esta parte, nosotros tomamos como tal MongoDB, que es, digamos, como que el proyecto open source que además, digamos, tiene una empresa llamada Mongo. Y nosotros tomamos ese proyecto y hicimos enhancements para hacerlo, digamos, Enterprise Brigade y poderlo, digamos, integrar directamente dentro de lo que sería la parte de Huawei Cloud, ¿no? Aquí, digamos, algunas de las mejoras que nosotros realizamos es con base, digamos, al performance, ¿no? Nosotros podemos manejar un muchísimo mejor performance que una edición community de Mongo y agregamos precisamente todo lo que sería la parte de management de la solución como tal dentro de lo que sería el manejo de la base de datos, ¿no? En esta parte, si nosotros queremos, digamos, regresar al inicio de la presentación y ver, por ejemplo, el tema de cómo se maneja, digamos, la base de datos, si nosotros, por ejemplo, compramos una máquina virtual y a esta máquina virtual nosotros le instalamos Mongo, normalmente nosotros para hacer, digamos, los diferentes shards, los shards vienen a ser dentro de Mongo un poco como lo que sería las particiones dentro del log binario de una base de datos, ¿no? Si nosotros queremos hacer esto directamente construyéndolo nosotros mismos dentro de lo que sería máquinas virtuales, cuando nosotros lleguemos a los diferentes shards vamos a ver, digamos, una separación en lo que serían los diferentes partes de los logs binarios, por llamarlo así, en la parte de lo que sería el storage, ¿no? Lo cual en determinado punto llega a ser, digamos, un poquito complejo en lo que sería el tema de administración, en lo que sería el tema de respaldos, lo que sería el tema precisamente de manejo como tal de la base de datos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Document Database Service dentro de Huawei Cloud, lo que tenemos es un esquema primary y standby, en el cual, por ejemplo, todos estos shards, si bien, digamos, están divididos en diferentes capas, nosotros tenemos un pool unificado de storage, ¿no? Lo cual nos facilita muchísimo los temas de replicación, los temas de backup, los temas de administración, ¿no? En lo cuanto sería, digamos, esta parte, ¿no? Lo cual, además, lo hace más eficiente, digamos, en el uso de recursos directamente como tal en la nube, ¿no? El último servicio que vamos a revisar el día de hoy antes de pasar a lo que sería la parte de la demo es nuestro servicio de Data Replication Service, ¿no? ¿Qué es Data Replication Service, no? Como comentaba al inicio de la presentación, en cualquier esquema de cloudificación existe como tal, pues si bien no es una regla, pues es una frase popular dentro de, digamos, los esquemas de los ingenieros cloud, y es que una vez que tú migras una base de datos a cloud, si tú, por ejemplo, estás trabajando en un data center on-premise y quieres, digamos, iniciar un proceso de cloudificación, el primer paso para migrar, digamos, tus aplicaciones es, digamos, ir definiendo cuáles son las aplicaciones más fáciles, digamos, de migrar, ¿no? Y el segundo paso, digamos, en lo que será la migración es tratar de migrar bases de datos. ¿Por qué? Porque en cuanto tú migras, digamos, una base de datos a la nube, mágicamente vas a empezar a ver que muchas de tus aplicaciones se van a volver muchísimo más fáciles de cloudificar. ¿Por qué? Porque las bases de datos son un gran dependiente de muchas aplicaciones dentro de lo que sería la nube, ¿no? Es por esta razón que Huawei diseña el servicio de Data Replication Service, que básicamente lo que nos permite es hacer un tema de migraciones de bases de datos a la nube, ¿no? De una manera sencilla, desatendida y pues sin sacrificar lo que sería el tema de precisamente uptime, ¿no? De nuestros diferentes servicios, ¿no? Es una herramienta que puede migrar bases de datos en línea, ¿no? ¿Y cómo funciona directamente esta herramienta, no? Bueno, tiene un esquema bastante sencillo. Básicamente nosotros aquí podemos migrar bases de datos en otros cloud o incluso bases de datos que nosotros tengamos on-premise y lo único que nosotros necesitamos es un sistema de interconexión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que sea otro cloud y quieran migrar, digamos, hacia Huawei Cloud, podemos utilizar una VPN o un internet por internet utilizando certificados SSL, podemos utilizar la parte de Direct Connect,
que ya vimos precisamente estas partes en lo que sería el webinar de redes. Y aquí básicamente lo que hacemos es conectar el servicio, la base de datos, digamos, en otro cloud a lo que sería un servicio de RDS o de Document Database Service dentro de Huawei Cloud, ¿no? Pasa lo mismo cuando es, por ejemplo, una base de datos on-premise en nuestro data center. Nosotros conectamos por medio de Internet, Direct Connect o VPN, configuramos nuestro servicio de replicación para, digamos, hacer la migración y pues creamos la base de datos en lo que sería Huawei Cloud, ¿no? Sobre esto vamos a ver un poco, digamos, en la parte del ejemplo, cómo es, digamos, la configuración o la administración de lo que sería el servicio de migración, ¿no? Ahora, como tal, ¿qué ventajas tiene nuestro servicio de migración, ¿no? Bueno, en primera, la migración es en caliente, ¿no? O la migración es precisamente en línea, ¿no? No tenemos que precisamente apagar las bases de datos para poder, digamos, hacer la migración de una base de datos, ¿no? Lo cual, digamos, no nos sacrifica el uptime, ¿no? Podemos ir generando backups directamente de las bases de datos conforme nosotros vamos haciendo la replicación para que si algo llega a salir no como nosotros decíamos en algún punto, poder, digamos, regresar ese backup, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el servicio de Data Synchronization, ¿no? En esta parte, por ejemplo, si nosotros queremos manejar, digamos, un esquema de pues no como tal un disaster recovery, porque el disaster recovery requiere, por ejemplo, digamos, esquemas, por ejemplo, de activación de sitio secundario, pero sí, digamos, respaldar, digamos, en otra base de datos por algún caso de desastre, podemos crear una tarea de sincronización, en el cual, por ejemplo, mi base de datos primaria va a tener, digamos, una replicación hacia la nube y de cierta manera, digamos, poder, digamos, guardar esa información, ¿no? Y en esta parte precisamente manejamos lo que son suscripciones, ¿no? No suscripción como tal de pagar algo, sino suscripción sobre la data, ¿no? Digamos que en mi base de datos primaria yo escribo algo, en la base de datos que esté yo replicando se va también, digamos, a replicar como tal esta parte, digamos, mediante el servicio, ¿no? Ahora, como tal, eso es, digamos, lo correspondiente a la presentación. Vamos a pasar a lo que sería la demo. En esta parte me voy a loguear en mi cuenta de Huawei Cloud. Como tal, recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor escríbenlo en los comentarios dentro de la comunidad de Huawei Cloud para que al final de la sesión podamos, digamos, ir resolviendo las dudas, ¿no? Bien, aquí en esta parte yo ya creé una máquina virtual. Esta máquina virtual se llama MySQL Testing. Y aquí lo que vamos a hacer, primero que nada, es acceder directamente a la máquina virtual, ¿no? Antes, digamos, de esta parte, me gustaría enseñarles cuál es el proceso para crear un RDS, ¿no? Nos vamos aquí al menú, escribimos Relational Database Service y nos va a aparecer precisamente esta página, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, le damos en comprar una instancia de Relational Database Service. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, MySQL Testing para crear, digamos, una instancia de MySQL, ¿no? Aquí nosotros podemos escoger, por ejemplo, el engine de la base de datos, ¿no? Como les comentaba, manejamos MySQL, Postgre y Microsoft SQL Server, ¿no? En este ejemplo vamos a utilizar MySQL, ¿no? ¿Qué versión? 5.7, ¿no? Ahora, para lo que son los esquemas de alta disponibilidad, en esta parte podemos nosotros seleccionar precisamente qué es lo que queremos, ¿no? Una base de datos en primary y standby, que es una base de datos con alta disponibilidad, o si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un esquema de prueba, una base de datos sencilla. Para esta prueba vamos a utilizar el primary y standby, ¿no? Aquí precisamente nos viene la definición de la que serían las zonas de disponibilidad. En esta parte, como digamos estamos trabajando en la región de México, que tiene una zona de disponibilidad, solo nos aparece una, ¿no? Pero en algunos esquemas nos puede, digamos, aparecer dos, como por ejemplo la región de Chile o la región de Brasil, ¿no? Ahora, en esta parte nosotros podemos definir el time zone de lo que sería la base de datos, ¿no? En esta parte, yo voy a escoger Central Standard Time, que es, que es, digamos, el que corresponde actualmente a México, ¿no? Ahora, nosotros aquí podemos escoger como tal el flavor de la base de datos, seleccionando, digamos, los cores y la RAM que nosotros vamos a utilizar, ¿no? La que yo voy a crear es de 2 vCPUs y 4 GB de RAM, pero tenemos, digamos, esquemas de hasta 16 vCPUs y 128 GB de RAM, ¿no?
Vamos a crear esta pequeñita. Por el momento solamente requiero 40 GB de storage. Y aquí nos va a preguntar la red, ¿no? En esta parte, yo le voy a asignar una IP estática dentro de lo que sería mi DHCP. Mi red es la 1020.30. Vamos a ponerle la 12. Aquí como tal, si nosotros queremos agregar un security group, como vimos en la sesión de networking, esto es básicamente para definir las reglas de comunicación. Y aquí nosotros vamos a escoger el puerto por el cual queremos que responda, ¿no? El default de MySQL es 3306, entonces vamos a dejarlo como 3306, ¿no? Aquí tenemos para configurar las credenciales de root. Como tal, vamos a ponerle un password. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos la opción de definir templates, ¿no? Sobre la base de datos, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos templates? Bueno, existen algunos esquemas en los cuales, por ejemplo, algunos DBA requieren, por ejemplo, tener algunos parámetros de configuración en específico, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay algunas aplicaciones que requieren, por ejemplo, digamos, parámetros en específico para su configuración, ¿no? Y desde este punto de vista, nosotros podemos hacer la configuración de todos estos parámetros, ¿no? Nada más que a diferencia, por ejemplo, de una base de datos en MySQL tradicional, nosotros podemos hacer esto mediante una interfaz gráfica bonita, ¿no? Como tal, voy a enseñarles cómo sería, digamos, por ejemplo, una base de datos o en una, digamos, base de datos tradicional, ¿no? O sea, toda esta parte bonita de lo que serían los diferentes parámetros junto con su explicación de qué hace cada uno de ellos, lo tenemos acá, ¿no? Y dentro de lo que sería mi, digamos, escenario tradicional, normalmente estos esquemas yo los tendría que ver en un archivo de configuración que funciona, digamos, un poquito, pues, ¿cómo decirlo de cierta manera? Pues no tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros tenemos, digamos, en esta parte es lo que sería este archivo, ¿no? Que sería el D. Este archivo de MySQL D es el archivo de configuración de lo que sería básicamente los parámetros, ¿no? Como ven, como tal, en este archivo viene todo, pues, comentado. Sin embargo, puede llegar a ser, digamos, algo un poco complicado, ¿no? En determinado momento, digamos, la administración, ¿no? Sin embargo, aquí como tal nos está facilitando lo que sería esta parte, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el default de MySQL como tal y vamos a darle siguiente, ¿no? Aquí nos trae un resumen como tal de lo que vamos a crear, que es básicamente una base de datos que se llama MySQL Testing, con motor MySQL 5.7, en primary standby, en la zona de disponibilidad 1. ¿Hay alguien que no esté en mute? ¿Podría ponerse en mute, por favor? Con un disco en ultra alto performance de 40 gigabytes, ¿no? En la zona horaria, el VPC en el cual estamos y los parámetros de configuración de red, ¿no? Vamos a darle submit. Y como tal, aquí nos va a empezar a crear la base de datos, ¿no? Esto normalmente tarda como unos 5 minutos en la creación de lo que sería la base de datos, pero me gustaría precisamente mostrarles cómo funciona, ¿no? Aquí como tal, yo ya tengo creada una. En esta parte, no sé si recuerdan el slide, tenemos lo que sería el mismo diagrama para lo que sería el manejo de la base de datos, ¿no? Tenemos nuestra base de datos primaria y donde tenemos nuestra base de datos en standby, ¿no? Si a esta base de datos primaria le llegase a suceder algo como que corrupción de la instancia, etcétera, entraría, digamos, en uso lo que será la instancia secundaria, ¿no? De igual manera, si nosotros queremos manejar desde aquí lo que sería el tema de disaster recovery, podemos directamente generar una estrategia de disaster recovery para esta base de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el manual o digamos, el panel de disaster recovery, donde nos genera, por ejemplo, una tarea, ¿no? Esta tarea básicamente lo que hace es, ok, con base en la última o el último backup, genérate una instancia de disaster recovery utilizando los parámetros que yo defina, ¿no? O incluso podemos seleccionar, digamos, alguna instancia como tal, ¿no?
Tenemos también lo que sería la parte de la creación de las réplicas. Como había comentado, digamos, sobre esta instancia directamente, lo que nosotros podemos hacer es crear instancias de réplica, ¿no? Vamos a generar ahorita lo que sería una instancia de réplica. Vamos a ponerle MySQL testing réplica. Y en esta parte, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es probar precisamente lo que es la replicación de la base de datos, ¿no? Vamos a dejar todo como tal en default. Le vamos a dar en Agree, en Submit. Y nos vamos a la parte de las instancias, ¿no? Aquí como tal ya existe, digamos, lo que sería la parte de la instancia. Y si nos vamos, digamos, a esta parte, nos va a mostrar de que ya tenemos nuestra base de datos primaria, nuestra base de datos en standby y nuestra base de datos en una réplica para lectura, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que se termine de crear para, digamos, hacer, digamos, la prueba, ¿no? Mientras tanto, vamos a, digamos, ir creando un poco de datos, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos este IP y como les comentaba, aquí estamos logueados, digamos, en una instancia dentro del mismo VPC, ¿no? Voy a hacer, digamos, lo que sería la letra un poquito más grande. Denme un segundo para que podamos ver. Okay. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, lo que yo tendría que hacer para conectarme a la base de datos utilizando MySQL es utilizar la línea de comandos de MySQL, ¿no? Existen otras herramientas como MySQL Workbench o, por ejemplo, PHPMyAdmin, pero yo me siento un poco más cómodo con lo que será la línea de comandos, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a utilizar el comando MySQL, vamos a poner la U para el usuario, que el usuario va a ser root, la P para que nos pregunte el password y vamos a ponerle H para que la H sea del host, ¿no? En este caso, necesito lo que sería la IP. Ahí está. Entonces, es MySQL menos U root menos P y el host, ¿no? Como tal, esta es la base, o esta es la IP, digamos, de nuestra instancia MySQL, ¿no? Pues aquí nos va a preguntar el password que pusimos. Y si se dan cuenta, ya estamos directamente en lo que sería la base de datos, ¿no? Como tal, creamos la base de datos en 5.7.31. En esta parte, pues, como saben, digamos, el proyecto de MySQL actualmente pertenece a Oracle. Y aquí ya podemos, digamos, hacer diferentes transacciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver las bases de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo... Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos lo que sería la parte de las diferentes bases de datos. Por ejemplo, para ver cómo funciona el tema de réplicas, vamos a crear una base de datos, ¿no? Que sería, por ejemplo, Huawei Cloud Community. Aquí ya tenemos como tal la base de datos Huawei Cloud Community. Vamos a darle que la queremos usar. Show tables. No tenemos tables, es create. Bueno, en este punto no voy a crear la tabla como tal, ¿no? Pero aquí básicamente lo que nosotros hicimos es hacer una base de datos que se llama Huawei Cloud Community, ¿no? Entonces, la base de datos de réplica se está todavía generando. Vamos a esperar un poco. Y digamos, mientras la base de datos de réplica se está generando, les voy a enseñar lo que sería la parte
de precisamente el funcionamiento del backup, ¿no? Como tal, ya vimos la parte de Disaster Recovery, tenemos la parte de crear réplica de solo lectura. Vamos a crear un backup, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a ponerle backup, no sé, después del DOM, ¿no? Digamos que ya ingresamos datos, ¿no? Este fue un backup donde ya hay datos. Entonces, con esta parte nosotros generamos como tal lo que sería la parte de, del backup de la base de datos. Aquí vamos a ver otra vez. Donde, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, unos backups. Que se están generando, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el backup que acabamos de lanzar, que es básicamente un backup manual. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos backups, digamos, directamente de lo que sería, las bases de datos, ¿no? Que tenemos creadas, ¿no? Esto también va a tardar, digamos, unos minutos. Y, digamos, una de las ventajas que nosotros tenemos sobre esta parte es, por ejemplo, para ver el tema o analizar directamente las bases de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos extraer directamente el DOM y podemos, digamos, bajar el archivo como tal, ¿no? Como tal nos genera un archivo que nosotros, digamos, podemos abrir directamente dentro de lo que sería, pues, un editor de texto, ¿no? Son unos segundos. Como ven, el backup básicamente es un tema del log binario. Aquí, digamos, también podríamos hacer lo que sería un DOM. Vamos a bajarlo. Ok. Vamos a ver si ya terminó lo que sería la réplica. Sigue generando la réplica. Ok. En lo que se genera la réplica para que probemos precisamente la replicación de la tabla, yo en esta máquina virtual tengo lo que sería una base de datos MySQL, ¿no? Instalada. Aquí no tengo, digamos, ninguna tabla, ninguna base de datos, entonces vamos a crear una base de datos. Vamos a crear varias. Y vamos a crear una tercera. Como tal, aquí ya tenemos, digamos, 3 bases de datos generadas en lo que sería, digamos, nuestra base de datos local. Si nosotros queremos ver, aquí directamente el IP de esta máquina virtual es la 11, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el proceso de migración de una base de datos, ¿no? Vámonos, por ejemplo, a lo que sería la parte de Data Replication Service. ¿Cómo nosotros haríamos como tal una migración, no? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí que solamente queremos hacer la migración de las tablas, ¿no?
Esto es básicamente una guía. Aquí básicamente lo que nos pregunta es qué tipo de migración queremos hacer. Por el momento solamente queremos hacer la migración de ciertas tablas y de la estructura. ¿Qué tipo de datos nosotros queremos importar? Por ejemplo, aquí ciertos datos, digamos, históricos. Y aquí básicamente nos va a dar para que nosotros, digamos, podamos acceder a lo que sería el panel, ¿no? De otra manera, en esta parte nosotros creamos aquí lo que sería la parte de crear una tarea de migración. En esta, digamos, como tal tarea de migración, nosotros lo que tenemos es diferentes opciones, ¿no? Como por ejemplo una base de datos on-premise, una base de datos en otro cloud, una base de datos digamos, en el cloud actual, o una base de datos en un ECS, ¿no? Que es una base de datos que yo creé, digamos, en una máquina virtual, ¿no? Que es este caso, ¿no? Vamos a probar este. Aquí en este caso le vamos a poner replication demo. Nos va a preguntar nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico, si queremos una descripción. Esto es básicamente para que nos lleguen alertas, ¿no? Correspondientes a lo que sería el proceso de la migración, ¿no? Aquí nos va a preguntar unos cuantos datos, básicamente, ok, la base de datos que tú quieres migrar, ¿qué tipo de base de datos es, ¿no? Es una base de datos MySQL, ¿no? Ahora, ¿cómo quieres que yo acceda a la base de datos? Bueno, la base de datos está dentro de una máquina virtual en un VPC, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser, digamos, la base de datos de destino, ¿no? Si recuerdan al inicio, creamos una base de datos con la IP12, ¿no? Entonces, vamos a crear la base de datos con la IP12. Y ahora, ¿cuál va a ser el tipo de acceso a la base de datos, ¿no? ¿Quieres que sea acceso de solo lectura o acceso de lectura y escritura, ¿no? Vamos a darle que de solo lectura, ¿no? ¿Qué tipo de migración queremos implementar? Una migración solamente, digamos, de toda la data que encuentre hasta este momento, o quieres generar una migración de toda la data que encuentre hasta el momento y data futura que vaya a ser ingresada, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ponerle full más incrementa. Son los personajes de la lectura. ¿Podrían ponerse en mute en el chat? Ok, démosle un minuto. Esto nos va a llevar, digamos, al proceso, digamos, de lo que sería una creación de un RDS, ¿no? ¿Cómo funciona como tal el servicio? Bueno, el servicio crea una base de datos transitoria y en esta base de datos transitoria se ingresa todo lo que sería la información a migrar, ¿no? En lo que se realiza la migración como tal, ¿no? Vamos a esperar unos minutos mientras vamos a ver si la base de datos ya generó como tal la réplica. Ok. Aquí como tal ya nosotros tenemos nuestra base de datos de réplica, ¿no? Que era, digamos, como que el proceso que nosotros queríamos realizar hace un segundo, ¿no? Y aquí nos asignó un IP de lo que será la base de datos de réplica, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente ha replicado la información, ¿no? Vamos a conectarnos a la base de datos de réplica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos MySQL -u root -p -h para conectarnos a la réplica, ¿no? Ok. Si se dan cuenta, es la misma versión de MySQL, etcétera. Vamos a ver las tablas. Digo, las bases de datos. Como ven, ya está la base de datos de Huawei Cloud Community, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos crear una base de datos desde aquí, nos va a decir que no es posible. Perdón, tengo un error. Nos va a decir que no es posible. ¿Por qué? Porque esta base de datos es solamente de lectura, ¿no? De tal manera que si nosotros escribimos datos en la otra base de datos, por ejemplo, vamos a hacer una prueba conectándonos a lo que sería la instancia para conectarnos a la base de datos primaria, ¿no? Y vamos a ver el proceso de replicación en tiempo real, ¿no? Pues vamos a ver MySQL -h. Vámonos a la
10.20.30.11, que es la IP de la base de datos primaria, que es esta de aquí. Ah, no, es la 10. Entonces vamos a conectarnos aquí. Entonces, como podemos ver, aquí solamente existen, digamos, estas 5 bases de datos. Vamos a agregar una y se tiene que replicar en la réplica. Vamos a ponerle prueba réplica. Y vamos a analizar en la réplica si se creó. Como ven, aquí ya existe, digamos, la base de datos de prueba réplica. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos aquí es una copia de solo lectura y nuestra base de datos productiva, que además tiene un standby de alta disponibilidad, ¿no? Bueno, como tal, en esta parte ya empezó, digamos, lo que sería la creación de la base de datos transitoria. En esta parte, lo que nosotros ahora tenemos que hacer para el tema de lo que sería una migración es colocar, por ejemplo, los diferentes datos, ¿no? Aquí nos está indicando que la base de datos se está creando y que esta operación podría tomar de 5 a 10 minutos, ¿no? Mientras tanto, les voy enseñando cómo es la configuración de los parámetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos que hacer es la colocación de una red, colocar la IP como tal de la máquina virtual, que la IP como tal de mi máquina virtual es la 11. Ok. Aquí ya terminó la creación de la máquina transitoria, ¿no? Vamos a colocar los parámetros, las redes, la IP de la máquina que voy a migrar o de la base de datos que voy a migrar, el puerto, que es el 3306. Solamente déjenme confirmar. Sí, es 3306. Aquí como tal ya tengo, digamos, la base de datos bindeada hacia cualquier IP. Es una mala práctica de seguridad, pero para este demo funciona. Nos va a preguntar el usuario es root. Aquí vamos a poner el password, que también es root. Y aquí podemos probar la conexión a la base de datos, ¿no? Aquí nos dio una falla. Vamos a probar. Vamos a generar una máquina virtual. Vamos a ver. Y bueno, aquí nos va a preguntar precisamente los datos de la base de datos de destino, ¿no? En este caso tenía root. Y bueno, en esta parte ya tenemos como tal lo que sería la replicación, la configuración precisamente de las diferentes máquinas. Y como tal, digamos, una de las cuestiones que tenemos también dentro de lo que serían las bases de datos es, por ejemplo, hacer el análisis como tal de la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos puede ver o podemos ver, digamos, las diferentes bases de datos. No sé si recuerdan que aquí nosotros creamos directamente las bases de datos. Tenemos la que es la prueba de la réplica y la que creamos. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, lo que sería la parte de la autorización de usuarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte nosotros podemos, digamos, definir lo que sería la replicación. Podemos crear, digamos, un usuario. Por ejemplo, aquí le vamos a poner testing, un password. Ok. Y bueno, aquí tenemos como tal lo que sería la administración de los usuarios, ¿no?
En esta parte vamos a lo que sería la replicación. Vamos a crear una replicación. Que sería una base de datos, digamos, de un lado a otro, ¿no? Para que veamos, digamos, lo que sería la configuración. Vamos a ver la configuración. De cual a cual. Yo actualmente estoy trabajando en la 10. Bueno, la 12. Y vamos a hacer, digamos, el proceso de migración, ¿no? Un segundo. Mientras tanto, digamos en lo que sería la parte precisamente de la autorización de la base de datos, directamente aquí nosotros, por ejemplo, podríamos hacer lo que sería el proceso de autorizar un usuario que tenga acceso a determinada base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos aparecen los usuarios, el usuario de testing que acabo de crear, y aquí podemos definir las políticas, ¿no? Que sea un usuario de solo lectura o que también pueda escribir, ¿no? Entonces vamos a darle acceso. Incluso nos viene, por ejemplo, hasta el charset, ¿no? Directamente, ¿no? Podemos también ver lo que sería el análisis de los logs de la base de datos. Qué es lo que, digamos, ha estado, digamos, sucediendo. Directamente podemos, digamos, descargar lo que serían los logs de error. Tenemos también lo que sería estadísticas, si existe queries, digamos, lentos o que, digamos, estén trabando la base de datos como tal. Estos también son descargables. Si ha existido, por ejemplo, algún failover, también, digamos, aquí nos aparecerían los logs, ¿no? Y aquí en la parte, por ejemplo, de Advanced O&M, podemos ver, por ejemplo, las estadísticas en tiempo real, ¿no? De qué es lo que ha estado, digamos, sucediendo como tal con esta base de datos, ¿no? Ok, esta se está creando. Ahora, otra, digamos, de las características que nosotros tenemos y que a veces, digamos, resulta útil, además precisamente del tema de la restauración de una base de datos, es el tema, por ejemplo, de crear una base de datos a base de un respaldo, ¿no? Con base en un respaldo, perdón. Entonces aquí podemos, digamos, crear un nuevo backup y, digamos, con base en digamos, hacer la restauración hacia lo que sería una nueva instancia, ¿no? Por ejemplo, aquí le decimos que con base en este respaldo nos genera una nueva base de datos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en algún punto queremos probar algo y digamos nosotros tenemos una base de datos bastante grande, no es necesario realmente que la creemos en el mismo tamaño, ¿no? Podríamos crearla incluso más pequeño. Nada más hay que tener en cuenta el tamaño del disco, digamos, en este punto, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente no podemos, digamos, replicar, digamos, todos los datos en un disco muchísimo más pequeño del que teníamos originalmente, ¿no? Pero digamos, desde este punto de vista, nosotros podríamos, digamos, empezar a analizar como tal pues digamos, respaldo de los cuales tenemos directamente dentro de esta parte, ¿no? Y otro tema que tenemos interesante en esta parte es la parte de papelera de reciclaje. Si nosotros, por ejemplo, solemos crear o destruir muchas bases de datos, este es bastante útil, digamos, para esta parte, ¿no? Ahora, lo que les estaba enseñando o mostrando el día de hoy, lo hacemos precisamente sobre MySQL, pero funciona de la misma manera, por ejemplo, para Document Database Service o para, por ejemplo, SQL Server o, por ejemplo, para Postgres, ¿no? Si se dan cuenta aquí en lo que sería la parte de Document Database Service, también tenemos, digamos, como tal, los diferentes servicios y la creación y la administración es bastante similar, ¿no? Y vamos a seleccionar estos. Vamos a ver la base de datos a replicar. Que sería esta, la 10, perdón.
Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos hacer como tal la replicación de lo que sería una base de datos, ¿no? Colocando aquí lo que serían nuestras credenciales. Vamos a probar. Ok, aquí nos dice que la conexión ya fue exitosa, ¿no? Aquí vamos a ponerle nuestras credenciales. Aquí básicamente lo que le estamos diciendo, ok, en la base esta va a ser, digamos, la base de datos, digamos, original y la base de datos, digamos, destino, ¿no? Vamos a ponerle aquí los datos. Y esto lo que nos va a hacer es crear una tarea de migración, ¿no? Aquí ya, digamos, tiene test successful. Vamos a siguiente. Aquí va a ser un pequeño assessment sobre qué es lo que quiere migrar. Por ejemplo, nos va a pasar, digamos, toda esta parte. Si nosotros queremos hacer un manejo del flow de lo que sería la base de datos, migrar precisamente las cuentas. Si recuerdan, creamos una cuenta que se llamaba testing. O si queremos, por ejemplo, hacer el reset del password, ¿no? En este caso solamente quiero migrar, ¿no? Entonces vamos a darle aquí que confirmamos todos los remarks. Le damos en siguiente. Y aquí nos va a ir mostrando precisamente el progreso, ¿no? Como vemos aquí, básicamente la migración ya pasó. Damos en siguiente, o digamos las pruebas. Si queremos, digamos, confirmar algunos parámetros en específico, digamos, en lo que sería la configuración de la base de datos, el archivo básicamente de texto que les mostré hace unos instantes. Y si queremos precisamente confirmar el proceso de migración, ¿no? Entonces vamos a darle aquí Submit. Y aquí como tal ya tenemos la tarea de migración, ¿no? Lo cual nos va a empezar a hacer la migración como tal de una base de datos, ¿no? Esta funciona tanto para bases de datos on-premise, como bases de datos en otro cloud, como bases de datos, por ejemplo, dentro del mismo Huawei Cloud. Cualquier tipo de base de datos que nosotros queremos migrar directamente hacia Huawei Cloud, nosotros podemos utilizar la herramienta de Data Replication Service, ¿no? Como tal, es todo lo que tenía preparado para el día de hoy.